Buenas noches, amigos. Estamos en su programa Debatiendo sin filtro por todas las plataformas del periódico El Vocero, elvocero.com. Se dirige a ustedes Hugo Rodríguez en esta noche. Saludos, Kenneth, ¿cómo te encuentras? Un placer estar aquí. Excusamos esta noche al compañero Jorge Corbett, que tenía unos asuntos personales que atender. Así mismo es. Hoy vamos a estar solamente Kenneth y yo, deseándole al compañero Jorge que esté pronto con nosotros nuevamente, que nos hace falta. Kenneth, esta semana... Vamos a prometer que no le vamos a caer encima al Partido Popular y a Jorge y eso esta noche. Vamos a hacer lo posible por no caer en aquello que decía el escritor Oscar Wilde, de que uno resiste todo menos la tentación. Así que vamos a comportarnos. Kenneth, creo que en esta semana tenemos varios temas que me gustaría que discutiéramos con nuestro público. Si te parece, me gustaría tu impresión sobre el comienzo de la sesión. Pienso que hemos visto un comienzo un poco frío, tanto en términos de la legislación per se, como de la función constitucional relacionada a los nombramientos. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, aunque no he hecho un estudio numérico y cronológico, la impresión que recojo anecdótica es que esta es la primera vez que a mediados de febrero no se ha enrolado una medida, o sea, no se ha enviado al gobernador una medida aprobada por Cámara y Senado para su consideración. Normalmente para el 31 de enero, el gobernador, que normalmente es el presidente del partido de gobierno, no tan solo en la rama ejecutiva, sino en la rama legislativa, ya ha recibido de la legislatura y ha firmado varias leyes que ayudan a definir cuál va a ser la agenda legislativa del partido de gobierno. Este año pues tenemos 5 partidos y un senador independiente. Y obviamente pues se requiere más coordinación para hacer todo en la legislatura, pero creo que es inusual que no se haya aprobado ninguna legislación hasta este momento y que no se haya confirmado a ningún miembro del gabinete hasta este momento. Hay nombramientos que uno esperaría que fueran relativamente simples y no hay razón para pensar que no lo son, como es el caso del secretario de Estado, Larry Selhammer, que tradicionalmente la Secretaría de Estado es la primera en confirmarse. Y puedo mencionar, porque obviamente lo recuerdo en detalle y con cariño, en el caso del año 2005, yo fui a vista pública conjunta de Cámara y Senado el jueves después del lunes en que comenzó la sesión ordinaria a principios de enero, a 11 de enero o algo así. Y esa misma tarde fui confirmado por el Senado y fui confirmado por la Cámara. Al día siguiente se expidieron mis credenciales y ese sábado ya yo estaba tomando juramento, no ya como nombramiento en receso, sino como nombramiento formal ya confirmado por Senado y Cámara. Y en este momento todavía no se ha atendido el nombramiento del secretario de Estado. Y tengo entendido que en cuanto al secretario de Justicia, que solamente requiere confirmación senatorial, se ha pautado ya la vista pública para el día 23, que sería, creo que el martes de la semana que viene. Así que creo que hay un atraso en esos nombramientos. No que eso sea un problema, pero simplemente si hacemos, como dirían en el campo, una comparanza, pues vemos que no se está trabajando con la misma agilidad que normalmente se trabaja en los nombramientos. Yo tiendo a coincidir casi completamente con lo que acabas de decir. Mi recuerdo, y haciendo la misma salvedad que tú hiciste de que no he hecho un análisis estadístico, pero mi recuerdo es que hemos visto un comienzo frío, lento, un poco de menos actividad de lo que estábamos acostumbrados, siempre por dos razones. En términos de legislación, siempre se habla de unos emblemáticos 100 días, que es eso, ese comienzo del periodo de gobernación de un nuevo término en donde se quiere dar la impresión, no, empujar aquellos proyectos que son las banderas, por decirlo así, del nuevo gobierno, y eso no lo hemos visto. Los nombramientos también, yo pienso que a esta fecha es muy raro que no hayamos visto la confirmación, ni siquiera la consideración de ninguno de los nombramientos. Creo que lo más cercano que hemos visto a cargar a algún nominado
no fue en el rol constitucional de consejo y consentimiento, sino la famosa interpelación que se dio la semana pasada con la secretaria de Educación y que tantos comentarios y tan mal sabor dejó por distintas razones, dependiendo de qué punto de vista lo mires. Creo yo que desde cualquier punto de vista dejó un mal sabor. Pero realmente si lo comparas con épocas anteriores, coincido contigo, es muy lento. Me preocupa que se quiera dar la impresión más adelante, porque no estoy viendo que sea esa la razón, que el hecho de que haya muchas delegaciones de distintos partidos causa retraso. Yo creo que aquí lo que está pasando, por lo menos desde donde yo miro, no aparenta ser visiblemente que hay una discrepancia de las delegaciones, más bien parece que ha habido problemas en la recopilación de los documentos de los nominados, en someterlas a tiempo al Senado, más que otra cosa. Creo que hay unos nombramientos que van a tener unas dificultades, como el de la secretaria de Educación, y creo que particularmente lo que sucedió la semana pasada le abona a esas dificultades, pero pienso que hay otros nombramientos que no deben confrontar mayores problemas, y los dos que tú mencionas, el del secretario de Estado y el del secretario de Justicia, aparentemente son unos nombramientos que gozan del respeto y el respaldo de prácticamente todas las delegaciones, así que yo no anticiparía que haya algún tipo de problema con eso, pero sí debería haber un poco más de celeridad en los trámites que se están dando en la legislatura. Pasando a otro tema, Kenneth, las estadísticas del COVID han variado. Tú eres el experto en ponernos al día en los números específicos sobre el COVID. Me gustaría que nos hables de eso, que nos hables de las tasas de hospitalización, de contagio, etcétera, y que nos ates un poco ese tema al otro tema que se ha estado trayendo mucho en estos últimos días, que es el tema sobre la reapertura de las escuelas. Sí, mira, yo todos los días le envío a mis clientes de fuera de Puerto Rico un resumen de los datos más importantes de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y en el día de hoy hubo 4 muertes. Creo que ayer hubo 5. Han habido varios días con una muerte. O sea que estamos prometiendo menos de 5 muertes en los pasados días. Había un momento en que había un promedio de 12, 13, 14 muertes por día en promedio, y ahora está en alrededor de 9 muertes por día desde el 1 de enero en adelante. Y yo creo que es una reducción significativa, pero la reducción mayor se está dando en las hospitalizaciones. Y en las hospitalizaciones llegamos a tener, creo que 657 muertes, si mal no recuerdo, el 10 de diciembre, y estuvo rondando entre los 500 altos y los 600 todo el mes de diciembre. Y ahora estamos en apenas hoy 220 muertes. Ayer creo que fue 220 hospitalizaciones. Creo que ayer fue 212 o algo así. O sea que estamos teniendo menos de una tercera parte de hospitalizaciones en comparación con el mes de diciembre, que hace apenas un mes y medio, 2 meses atrás. Así que claramente no estamos en un pico, estamos en una bajada. Hay que ver cuán permanente es esa bajada, o si es una bajada que va a ser seguida después por otro pico, como ha sido casi toda la pandemia. Pero mientras más personas se están vacunando, pues menos posibilidades hay de que haya muertes y de que haya hospitalizaciones. Así que esperamos que eso siga así. Ahora, eso algunas personas lo utilizarán como razón para reabrir las escuelas lo más pronto posible. Y yo creo que el gobernador se ha dado cuenta de que esa aspiración que él tenía de que abrieran en marzo, pues no es que esté posponiendo la apertura, porque insiste que va a abrir escuelas el 3 de marzo, pero ya está hablando de unas cuantas docenas de escuelas, no las 800 y pico de escuelas públicas que tiene Puerto Rico. Ya no está hablando de abrir todo el día, sino abrir de 8 a 11, 11 y media de la mañana, o sea, 3 horas y media. Ya no está hablando de utilizar los comedores escolares, sino que se preparen alimentos en los comedores escolares y se les dé una bolsita, una bolsa de comida para llevar a sus casas cuando salen a las 11, 11 y media de la mañana. Así que va a ser una fracción
de lo que uno vislumbraría como la apertura de las escuelas. Y creo que va a llegar el momento que, aunque las uniones se están oponiendo vehementemente, están diciendo que hay maestros que todavía no están inoculados, etcétera, etcétera, yo creo que cuando se reabra poquito a poquito, la opinión pública va entonces a entender mejor qué era lo que constituía la palabra reapertura, que no era el concepto tan amplio, sino un concepto mucho más limitado en tiempo y en tamaño. Sí, pues yo pienso en relación a las estadísticas, es una gran noticia el que las hospitalizaciones estén bajando. Solamente habría que esperar que sea una baja que continúe en esa misma tendencia. Pienso que en la medida en que la gente se vaya inoculando, eso contribuirá favorablemente a que las estadísticas se mantengan controladas, que no vuelva a haber un pico descontrolado como lo hubo hace un par de meses atrás. Así que eso son buenas noticias. Todavía tengo mis reservas con la lentitud en que se están dando las dosis de la vacuna. Todavía hay una serie de cosas que deberían mejorarse, posiblemente en la logística de la administración de la vacuna. Así que creo que esos ajustes hay que hacerlos. Pero sin duda alguna que la baja en las estadísticas me parece una buena noticia. En términos de esa relación con la apertura de las escuelas, sigo pensando que es un tema delicado y sigo pensando que el deseo debe ser el que regresemos a las clases presenciales de la manera en que sea segura y lo antes posible. Me parece que el mero hecho de que todo el sistema no pueda correr a la misma vez no debe ser excusa para no implantar, aunque sea unos planes pilotos en un número de escuelas para ver cómo eso va funcionando y cómo los muchachos se van adaptando, cómo los maestros, que la mayoría de ellos están haciendo un esfuerzo muy grande para cumplir sus responsabilidades a nivel remoto. Tenemos que reconocer que no es el método óptimo. Tenemos que reconocer que en muchos lugares la señal de internet, que en muchos hogares el equipo o la falta de equipo, mejor dicho, impide el que reciban las lecciones como deberían. Y por lo tanto, también, la vejez del equipo también. O la vejez del equipo, la idoneidad del equipo, pues hace que no reciban las lecciones como se debiera. Y yo creo que un elemento importante aquí, además de la seguridad, es el del aprovechamiento académico de los estudiantes. Me parece a mí que sin duda alguna hay que escuchar los reclamos de seguridad, sin duda alguna hay que escuchar los reclamos de que no se contagien las personas, pero el fino balance que tiene que hacer el gobierno es cumplir con todas las responsabilidades a las que está obligado. Y una de ellas es la educación. Y claudicar a ellas me parece a mí que es inaceptable. Por ejemplo, pasar a todo el mundo automáticamente de grado sin haber hecho un tipo de examen, de escrutinio mínimo, pues no sé si es la medida más responsable de atacar el asunto. Y yo creo que hay que buscar la manera de que ese aprovechamiento académico se encamine nuevamente, porque me parece a mí que es la manera en que la gente tiene de movilidad social, es a través de la educación que reciba. Y los más desventajados, que son algunos de los lugares pobres, de los que no tienen acceso quizás a una educación privada que les provee otros recursos tecnológicos, y no estoy hablando aquí de que sean mejores maestros o peores maestros, estoy hablando de una cuestión estrictamente de recursos, hace que haya de por sí una desigualdad y el Estado no puede contribuir a esa desigualdad abandonando esa función ministerial que es tan importante. Así que el balance hay que buscarlo, hay que conseguirlo, y si no se puede en todas las escuelas, establezcamos planes pilotos para ir viendo y haciendo ajustes. Y como dije, creo que la semana pasada, aquí no hay que inventar la rueda. Hay protocolos que ya existen en otros países. Si nos gusta mirar a Estados Unidos, como le gusta a la mayoría de los de tu partido, Kenneth, la Academia Americana de Pediatría tiene unos protocolos muy específicos. Así que yo creo que se pueden ir adoptando cosas para poco a poco hacer esa transición que es tan necesaria, no solamente para el aprovechamiento de nuestros hijos, sino también porque el desarrollo económico depende
en el futuro de la competitividad de las mentes que nosotros estamos formando hoy. No, y alguna gente sugiere que miremos a Finlandia y no meramente por la vodka que producen, también por el sistema educativo que tienen, que se considera Claro, el mejor del mundo. claro. Y quería mencionarte una cosa, y es que el senador Henry Newman acaba de proponer que se les reconozca el derecho a los padres de pedir que se retenga a los estudiantes en el mismo grado en el próximo año académico, si los padres entienden que no pudieron los hijos aprovechar al máximo la enseñanza en este año académico. Y yo creo que es No, un punto que se debe considerar, y salones de más y maestros de más tenemos para poder reenfatizar la enseñanza en el grado actual cuando un padre entiende que el hijo se beneficiaría repitiendo ese grado y que no se vea ya como un estigma, porque tú sabes que siempre, no, el nene se colgó. No, no, aquí no es el nene el que se colgó. Aquí es la sociedad que se ha colgado, figurativamente hablando, por el COVID, y que no estaba el sistema preparado para darte el mismo nivel de enseñanza, como tú mismo estabas mencionando en tus comentarios. Y una manera, pues puede ser decir, pues mira, que repita el grado sin el estigma de que el nene se colgó. claro, que estoy de acuerdo contigo. El nene no se colgó. Si no recibió los conocimientos, no los recibió. Eso no es un fracaso de él. Así, Y no es culpa del maestro tampoco. El maestro hizo lo posible por enseñar. El estudiante puede que haya hecho lo posible por aprender, pero quizás los sistemas tecnológicos no estaban ahí. Y también el mero cambio de la manera de enseñanza, al hacerlo remoto en vez de presencial, eso de por sí es un cambio gigantesco al cual todo el mundo se puede acostumbrar de inmediato. No hay duda. Y es importante el punto ese de que los maestros tampoco se colgaron. Yo me consta por maestros que conozco que están haciendo muchos de ellos unos esfuerzos extraordinarios por cumplir con su responsabilidad, por llegar al estudiante. Están haciendo más de lo que se les exige para que esa enseñanza llegue. Así que eso lo quiero también reconocer. Quiero pasar a otro tema, Kenneth, si me permites, y es que el Tribunal de Apelaciones ayer revocó una determinación que había hecho el Tribunal de Primera Instancia en el caso de la impugnación de Manuel Natal sobre la elección de Romero en San Juan. Y con esa decisión, que originalmente era la desestimación del caso, el Tribunal de Apelaciones la revoca y por lo tanto deja el caso vivo. ¿Qué te parece ese nuevo acontecimiento en ese caso? Bueno, yo no he leído la decisión del Tribunal Apelativo que bajó 2-1, o sea, hubo una disidencia, pero aparentemente lo que se trata es que aunque no hubo el emplazamiento formal que normalmente la Comisión Estatal de Elecciones requiere en estos litigios y que los tribunales requieren, pero sí aparentemente hubo la notificación, o sea, que se entiende que el alcalde Miguel Romero sí conoce del caso, sí recibió los documentos del caso y podría entonces estar preparado para levantar su defensa. Si eso es así, pues mira, adelante con la defensa, pero el Tribunal de Primera Instancia, a donde regresaría este caso, que tampoco le aplique los términos normales de tiempo, porque si miramos en el caso de Guánica, en Guánica tenemos un reperpero de marca mayor, o sea, tenemos a un candidato independiente que tiene una certificación de elección de algún grado, de algún tipo, y los tribunales no han actuado con la premura que deberían actuar, y ya inclusive hasta el gobernador ha comentado sobre el caso, no estando a favor del candidato independiente, ni estando a favor del candidato del PNP, ni en contra del candidato del Partido Popular, simplemente diciendo los tribunales tienen que actuar. Y yo creo que en este sentido, los tribunales tienen que entender que cuando se trata de elecciones relacionadas con resultados electorales, tienen que actuar con premura, tienen que trabajar los viernes, tienen que trabajar el fin de semana, que no son los días en que normalmente los tribunales operan a su máxima capacidad. Y yo, a diferencia tuya, yo no soy abogado postulante, así que yo puedo hablar libremente, no que tú no puedas, pero sí pueden meterle las horas que hay que meterle a estos casos para que se pueda resolver lo más pronto posible. O sea,
no puede pasar de una semana más que Guánica sepa quién verdaderamente es su alcalde, si es el alcalde quote unquote incumbente nominado por el Partido Popular, que sacó más votos que el del PNP, o si es el candidato independiente, que alegadamente pues tiene más votos que el candidato del Partido Popular. Sí. En relación al caso de Natal, creo que el resumen que hiciste es atinado. Se trata de un tecnicismo lo que se estaba litigando aquí, que era si la notificación que Natal le había hecho a Romero era suficiente en derecho para que se cumpliera el requisito de notificación que dispone el Código Electoral, o si por el contrario se requería un formalismo parecido al que tienen las reglas de procedimiento civil, que requieren un emplazamiento y ese tipo de cosas. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado pensando que no, argumentando que no se había dado el formalismo, y el Tribunal de Apelaciones pues da por enterado y por notificado a Romero, y por lo tanto no desestima, ¿verdad? Revoca esa desestimación. Yo creo que los tecnicismos, ¿verdad? Los abogados los plantean y hay que plantearlos cuando uno piensa que es una defensa adecuada y que ahí debe terminar el caso, pero me parece a mí que es interesante el planteamiento que se está haciendo en sus méritos sobre la impugnación de la validez de la elección. Los 3 puntos que están en el escrito, que uno es que habían más papeletas que en electores en la unidad 77, 2, que habían maletines sin ningún tipo de documento, y 3, lo de las famosas papeletas sin dobleces, que es cuando presumiblemente si tú metes un documento en un sobre que es más pequeño que el documento, tienes que doblarlo para que quepa, y que esas papeletas que se supone que llegaran en sobres no tenían ningún doblez. Creo yo que sería interesante escuchar cuál es la posición de Romero en relación a los planteamientos sustantivos, más allá de los cuestionamientos técnico-procesales de notificación o de emplazamiento. Pero me parece, Kenneth, que vamos a tener que esperar un poco de tiempo más para conocer sobre los méritos de si en verdad procede la impugnación y cuántos votos finalmente pueden restarse o añadirse y qué efecto tenga eso en la elección, porque ya Romero anunció que de esta determinación va a acudir al Tribunal Supremo, así que esto va a tener otro round sobre el aspecto procesal antes de que podamos ver si se pasa a los méritos. Obviamente, si el Tribunal Supremo entra en la controversia y confirma al apelativo, pues sabremos los méritos del caso. Si vuelve a la determinación del Tribunal de Primera Instancia, pues nos quedaremos con la duda, porque el caso se habrá caído con un mero asunto de notificación. Sobre Guánica, Guánica está aún en un gran atraso el caso judicial, porque no ha habido una decisión todavía. Creo que la legitimidad de los gobiernos electos depende no solamente de la elección, no solamente depende del escrutinio y del conteo, sino de que cualquier impugnación que se haga sea revisada en los méritos y sea adjudicada en un momento corto, para que las decisiones que se tomen luego no puedan ser atacadas por haber sido hechos ultra vires. En el caso de Guánica hay 2 certificaciones conflictivas, una preliminar que aparentemente le da la victoria al candidato del Partido Popular, y una final que aparentemente pone a ganar al independiente. Y entonces en ese choque de esas 2 certificaciones están las controversias que el tribunal tiene que resolver, y como tú dices, tienen que hacerlo con rapidez. Yo lo único que discrepo de ti es que yo creo que tienen que ser rápidos, no meramente en los casos electorales, sino en todo caso que se le presenta ante su consideración. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Pues amigos, creo que hemos cubierto la agenda que traíamos para el día de hoy. Kenneth, muchas gracias. Saludos en la distancia al compañero Jorge Korberg, y gracias a ustedes por su sintonía y por acompañarnos en esta noche. Será hasta la próxima edición de Debatiendo Sin Filtro por elvocero.com. Buenas noches.